Universitaria FM 94.5 presenta Hablando con Psicología, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de La Serena, patrocinado por la Facultad de Humanidades, cuyo propósito es informar, orientar y educar a la comunidad regional en asuntos de interés psicológico. Conduce el psicólogo Mauricio Cerda Veroiza. Bienvenidos, buenas tardes. Estamos contentos de estar iniciando una nueva emisión de Hablando con Psicología, este programa en el que el Departamento de Psicología quiere proporcionar una orientación, proporcionar una ayuda en cuanto a la salud mental a la comunidad de la Cuarta Región. Y afortunadamente podemos contar nuevamente con Javier Latorre, psicólogo clínico al que tuvimos como invitado en la ocasión anterior. Hay tantos temas que tratar en el ámbito clínico, son tan importantes, nos parece que quisimos tenerlo nuevamente como invitado para ahondar un poquito más en varios de esos elementos. Así que muchas gracias, Javier, por estar nuevamente acá con nosotros. Gracias nuevamente por la invitación, un placer. Bueno, retomemos varias de las cosas en las que podríamos seguir ahondando, de las que ya hablamos un poco la vez pasada. Nos explicabas tú que uno de los trastornos más comunes es la depresión. ¿Qué es lo característico de la depresión? Sí, interesante pregunta, que quisiera yo como brevemente abordarla desde dos puntos de vista: caracterizar la depresión, que es lo que es, y por otro lado también hacer algún abordaje desde algo más macro en cuanto a que la depresión es un trastorno que hoy día está como muy de moda, digamos, en la opinión pública y en las noticias también. Mira, desde un punto de vista más técnico, pero tratando de hacerlo fácil de entender, la depresión tiene que ver con una desregulación, una afectación, una problemática en el estado de ánimo de las personas. Principalmente el estado de ánimo disminuye a tal nivel que empieza a configurar una tristeza, que ya es una tristeza que el sujeto o la persona, el individuo, no logra manejar suficientemente bien con las herramientas que tiene. Y entonces esa tristeza tiende a permanecer, tiende a hacerse más estable por un periodo determinado, ¿cierto? A diferencia de la tristeza normal que comúnmente cualquier persona podemos sentir, digamos, donde uno entra en función de sus experiencias en una tristeza que puede durar un tiempo y luego de eso uno sale, se recupera y sigue su vida. En el caso de la depresión eso no ocurre, la tristeza se instala, por decirlo de alguna manera, y además esa disminución del estado de ánimo se acompaña de otros síntomas, lo llamamos nosotros indicadores, como por ejemplo que la gente pierde las ganas de hacer cosas, ¿no? Pierde la capacidad de experimentar el placer que sentía con actividades que antes sí le generaban goce, placer, etcétera, actividades cotidianas, ¿no? Por otro lado, pueden haber también síntomas o indicadores de ámbito más somático, dolores de cabeza, dolores de estómago, etcétera. Es decir, y también los pensamientos se vuelven muy negativos. Por decirlo de algún modo, la gente se vuelve algo más pesimista, el futuro se vuelve algo más negro. Es decir, es un síndrome que afecta tanto la experiencia subjetiva psicológica de los afectos, el estado de ánimo, las emociones que se vuelven negativas, y la irritabilidad también, por ejemplo, es otro síntoma, como también afectan a los pensamientos y también afecta a la conducta, ¿no? El ánimo de que la gente pueda hacer algo. Afecta a todo el comportamiento, distintas dimensiones del comportamiento. La que más se nota es la parte afectiva, anímica. Claro. La persona está triste y está con poca energía y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero en el fondo es algo que afecta al individuo completo. Así es. Pero alguien que está, por ejemplo, es muy común, alguien anda un par de días bajoneado, qué sé yo, un adolescente que está en ciencia media, le pusieron una mala nota y anda un par de días amargado. O un adulto, en fin, está con problemas laborales, en fin, está medio asustado porque la empresa no anda bien, en una de esas lo despiden, también anda 2-3 días medio bajoneado. ¿Eso es depresión o no? No, efectivamente es interesante lo que planteas, porque toda la experiencia de tristeza, la experiencia de agobio, incluso la experiencia de irritabilidad son emociones y experiencias normales, que por algo son tenemos naturales. La capacidad de sentir todos los seres humanos. Son así como parte de las dificultades inherentes a la vida y no son tal un cual, trastorno. Tal cual. Y así como podemos sentir alegría, en otros momentos podemos sentir tristeza, y ambas emociones son muy válidas. Decimos que hay una depresión, o cuando esto ya se vuelve complicado como un trastorno, es que yo diría hay dos o tres criterios principales.
en función de lo que me preguntaste. Primero, que para la persona esa tristeza ya se vuelve intensa más de lo normal, más de lo común, más de lo que está acostumbrada a sentir, por lo que su capacidad de poder hacerle frente y superarla se ven ya muy mermadas. Sí, es una intensidad que sea notoriamente más intensa, claro, ¿no? Tampoco un poquito, tal cual, claramente más intenso de lo que ha experimentado la persona hasta ese momento. Como la tristeza común de la que hablábamos, es más el criterio de intensidad, subjetivo. El segundo tiene que ver con la duración. Técnicamente, los psicólogos clínicos hablamos para poder diagnosticar, por ejemplo, un episodio depresivo, que la tristeza esta intensa debe estar al menos permanentemente durante 2 semanas. ¿Permanentemente? Permanentemente durante 2 semanas. Es decir, una persona durante 14 días debe estar permanentemente con esta intensidad sin poder superarla, sin poder salir de ese estado. Y te digo, no solo la tristeza, sino que eso otro que también te mencionaba, como la falta de poder experimentar placer, le gusta leer y ya no quiere leer, le gusta ir al cine y ya no tiene ganas, le gusta conversar y no tiene ganas. Es decir, y tampoco tiene ánimo ni energía para hacer lo que comúnmente también podía hacer normalmente. Sí, por 2 semanas continuas. Continua. No es que 3-4 días y después mejora. O sea, si mejora después de 3-4 días y vuelve a la semana que sigue de nuevo a bajonearse, tampoco aparentemente claro. sería Estamos una hablando de que efectivamente, claro, porque yo puedo estar bajoneado hartos días, por supuesto, si es que una experiencia, imagínate aquel adolescente que mencionaste que la polola, no sé, lo pateó. La polola lo pateó, claro. Él la quería mucho claro. y está 10 días muy triste. Va a estar muy triste, pero eventualmente dentro de esa tristeza, el fin de semana los amigos lo invitan a un carrete para que se sienta mejor y va a lograr estar mejor en ese carrete. Y lo va a pasar bien. Una persona con depresión como que pierde esa capacidad de poder disfrutar. Y el tercer criterio es el hecho de que esa tristeza ya empieza a afectar la funcionalidad de la persona. Cuando digo funcionalidad me refiero a que ya no tiene ganas de ir a trabajar, si está estudiando ya no puede estudiar, no se concentra y eso afecta su rendimiento en el estudio, por ejemplo. Si es una persona que está acostumbrada o tiene un trabajo con el que se relaciona con mucha gente, ya no se está pudiendo relacionar bien. Es decir, los síntomas empiezan a afectar la funcionalidad, la capacidad de funcionar adecuadamente en lo que suelo hacer cotidianamente, que sería el tercer criterio. Duración, afectación de la funcionalidad y la sensación de que esto me está superando en la capacidad propia de afrontamiento. Diríamos que ahí estamos ante un cuadro clínico depresivo. Muy bien, vamos a hacer una pausa en esta interesante conversación con Javier. Vamos a escuchar ahora un tema de Jorge Drexler, conocido pero precioso, que se llama Todo se transforma. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma.
que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias, porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. 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 Están escuchando Hablando con Psicología, este programa que hace el Departamento de Psicología de la Universidad de La Serena, en el que queremos contribuir a la salud mental en la cuarta región. Y estamos conversando con Javier Latorre, psicólogo clínico. Javier, estábamos hablando de la depresión. Se dice que Chile es un país depresivo. ¿Qué tan así es o no? Sí, interesantísima pregunta, pensando efectivamente en lo que acabas de decir, ¿no? Escuchamos con relativa frecuencia en las noticias incluso aquello. Mira, yo quisiera desmitificar en algo aquello, ¿no? Pensando en que es bien paradójico que Chile se visualiza como un país depresivo, pero cuando se hacen los estudios de felicidad, por ejemplo, en Chile, la sensación subjetiva de felicidad de los chilenos también es bastante alta y pareciera ser contradictorio. Yo diría, lo que quisiera plantear es lo siguiente: cuando se habla de que el 20%, el 30%, el 40% de la población de Chile está con depresión, eso no es correcto. La depresión en Chile, según la encuesta nacional de salud que hace el Ministerio de Salud, que se le encarga un organismo externo, en este caso lo hace la Universidad Católica, por ejemplo, en la última encuesta la prevalencia de la depresión en población general en Chile en mujeres está en torno al 9%. Y en hombres el 6,5% no más. Es decir, del total de la población, está entre el 6 y el 9% de las personas están con algún cuadro depresivo de algún nivel. Uh-huh. Otra cosa es cuando se habla de los síntomas, ¿no? Y entonces la OMS, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, emitió un informe el año pasado donde decía de que alrededor del 20, el 25% de la población chilena tiene depresión, y en el fondo, que es una mala interpretación, lo que se dice es que el 20% de la población algún síntoma depresivo ha experimentado en los últimos 6 meses o en el último año, que no es lo mismo a padecer una depresión, de acuerdo a cómo, por ejemplo, la explicábamos recién. Uh-huh. Entonces es interesante saberlo, plantearlo y discutirlo, porque está esta cosa media pesimista que a veces tenemos los chilenos, y de tener esta sensación de que somos un país tremendamente depresivo. Aún así, no deja de ser efectivamente que Chile tiene porcentaje de depresión que están como en el nivel alto, digamos, comparativamente en los países, alto con otros países. Comparativamente, efectivamente. Y también históricamente lo que entiendo que es efectivo es que ha aumentado mucho la depresión respecto a la que había 20 años atrás o 40 años atrás. Claro, también ha tenido una evolución epidemiológica, es decir, ha ido aumentando efectivamente la prevalencia del trastorno en el tiempo, ¿no? El ámbito de las patologías mentales es así, ¿no? Hay veces que hay ciertos cuadros que, por decirlo de algún modo coloquial, se van poniendo de moda, se experimentan más, y hay otros que se van cada vez experimentando menos, digamos. O sea, es efectivo que ha aumentado en el tiempo en nuestro propio país, y comparativamente con otros países también tenemos niveles altos de depresión, digamos, pero lo que tú, la precisión que estás haciendo es que no es tan alta tampoco en realidad de la población depresiva. Claro. Ahora, antes nos había estado comentando cómo reconocer la depresión. Si efectivamente una persona cree tener depresión, ¿qué le sugerirías hacer? Si alguien ha estado por más de 2 semanas con intenso desánimo, con un cambio global en su comportamiento, un desánimo y un desgano, una tristeza, están instalados ahí permanentemente, intensamente por más de 2 semanas o más. Claro. ¿Qué tendría que hacer? Sí, mira, yo lo primero que diría es que el ámbito cercano siempre es a lo primero que hay que recurrir. Entonces, lo primero que diría de manera bien simple es: dígalo. Hable al respecto con sus seres cercanos, sus personas de confianza. Diga cómo se está sintiendo. Un buen amigo. Los familiares, un buen amigo, la pareja, etcétera, ¿no?
Y digo esto porque en general hay una tendencia en las personas depresivas a aislarse también y a no decir. Es uno de los síntomas. Claro, tal se cual. Van hacia adentro, se retraen, se aíslan, y entonces eso atenta contra la posibilidad que tienen de poder compartir, ¿no? Puede empeorar su situación, porque muchas veces lo que están necesitando es apoyo, justamente, es escucha, claro, es atención, y resulta que es lo que no buscan. La sensación de soledad, de desesperanza, de estar solo, es uno de los elementos principales que conlleva la posibilidad de desarrollar una depresión. Por lo tanto, el hablar el que me estoy sintiendo de este modo, es una buena forma de algún modo empezar a salir de aquello. Uh-huh. Si es que no se tiene esa posibilidad, o teniendo esa posibilidad aún así la sensación persiste, hay que consultar a un especialista absolutamente. Y dependiendo de la intensidad, de la afectación, etcétera, es que la idea es consultar, ¿cierto? Si es que vamos a ir al ámbito privado, a algún psicólogo clínico, digamos, que tiene su consulta, etcétera, o eventualmente algún psiquiatra, aun cuando en la diferenciación que hacíamos la vez pasada en torno a la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo, etcétera, mientras más intenso, mientras más severo sea el trastorno, seguro que será más indicado partir consultando por un psiquiatra, y el psiquiatra finalmente va a derivar al psicólogo también. Si no es tan intenso, pudiéramos partir por un psicólogo, no hay problema, el psicólogo evaluará si es que solo se requiere aquello o habrá que complementar con terapia farmacológica. Pero ¿son más las personas que sufren de trastornos depresivos menos graves o aquellas que sufren trastornos depresivos más graves? No, hay una pirámide, por decirlo de algún modo, en que a nivel de la prevalencia general es más frecuente una depresión leve a moderada que una depresión muy severa que la tiene una menor cantidad de la población depresiva. O sea, según eso podría bastar, hablando muy en general, hay que ver caso a caso, ¿no es cierto? Pero muy en general bastaría con acudir donde un psicólogo clínico. Claro, porque el psicólogo clínico tiene la competencia para poder discriminar si es que ese paciente se va a beneficiar solo de la psicoterapia o eventualmente requiere complementar, como te decía, con el tratamiento de un psiquiatra. Javier, algo muy bueno es que tú trabajas en el ámbito público y conoces bien no solo el lugar donde te desempeñas, aparte del departamento de psicología, conoces bien el Hospital San Pablo, ¿no es cierto? Sino que también sabes qué es lo que ocurre con la red de atención pública en la cuarta región, los CESFAM, los CESAM, etcétera. En ese sentido, la atención de la depresión, ¿cómo funciona? Si alguien que nos está escuchando de verdad cree estar deprimido, estábamos hablando de que tendría que discernir, digamos, si parece oportuno ir donde un psicólogo clínico o donde un psiquiatra, pero será bueno que vaya al consultorio más cercano, que vaya al hospital, que acuda al CAPSI, nuestro centro de atención del Departamento de Psicología. Mira, ¿a dónde? Varias de las alternativas que planteaste son viables, ¿no? Ahora, en cuanto a la consulta en el ámbito público, hay que entrar siempre por la atención primaria. La atención de salud mental en la atención pública se inaugura desde que el paciente va al consultorio, al CESFAM, más cercano a su domicilio. Ese paciente, esa persona que está con estos síntomas, consulta y pide una hora con el médico de salud mental. Le van a dar una hora con el médico de salud mental. Este médico lo va a derivar, después de atenderlo, al equipo de salud mental del consultorio, donde están los psicólogos, los asistentes sociales, etcétera. Y ese equipo va a ser el que va a hacer el tratamiento si es que la depresión es leve a moderada. Si es que la depresión se vuelve ya muy severa, ese mismo equipo va a ser el que va a hacer la derivación hacia el hospital, donde están los especialistas, que los psiquiatras, otros psicólogos, etcétera, y el paciente, entonces, la persona va a ir hacia el hospital luego de ser derivada para tener un tratamiento más intensivo, por decirlo de alguna manera, si es que su cuadro clínico es más severo. En el CAPSI también podemos atender, en el Centro de Atención de la Universidad de La Serena, este tipo de problemáticas o de patologías mentales hasta algún nivel moderado a severo, ¿cierto? Porque si es que se vuelve muy severo, efectivamente habrá que buscar y recurrir a la atención médica, que en este caso en particular el CAPSI no tiene. Muy bien, vamos a ir en este momento a una nueva pausa musical. Vamos a ir al tema Quebrado de Pedro Aznar. Como un océano, como un mar, como río corre
la hondura que no ahoga, la risa que perdura, la confianza que entrega. Mi seguridad es falsa, la lanza abrió un costado. Detrás de esta máscara hay un chico asustado, quebrado, quebrado, miedo de morir antes de saber vivir. Quebrado, miedo de morir antes de saber vivir. Bien, estábamos comentando, Javier, acerca de los lugares a los que se puede acudir, y es bueno que nuestros auditores sepan que el Departamento de Psicología tiene un centro de atención psicológica en el que puede acudir cualquier persona con cualquier tipo de patología o de motivo de consulta. Hablábamos hace unos días atrás en que no necesariamente con un trastorno clínico hay que acudir a un psicólogo. Alguien puede tener dudas existenciales, problemas laborales, ser vergonzoso, tener dificultades para hablar en público, y esos son motivos válidos para consultar. Incluso querer conocerse más a sí mismo o desarrollarse como persona también es un motivo perfectamente válido para acudir a un psicólogo. El Departamento de Psicología cuenta con el CAPSI, que está en la zona del Llano, en Coquimbo, en Guillermo Edwards 60, y si alguien desea consultar o tomar una hora, puede llamar al 23 21 315, al 23 21 315, y en el cual va a poder obtener la información que necesite. Y es importante que sepan también que los aranceles ahí son muy bajos, porque uno de los propósitos al ser nosotros una universidad estatal es poder brindar la atención que requieren las personas con menores recursos. Hemos estado hablando de la depresión en el programa de hoy, Javier. Pero yo sé que tienes unas reflexiones interesantes acerca de cómo prevenir y cómo promover la salud en relación con la depresión en particular, y también en términos más generales, la salud mental en general. Sí, es un ámbito, por supuesto, muy interesante. Comentábamos que el psicólogo clínico también, comentábamos en el programa anterior, que el psicólogo clínico también hace intervenciones de promoción y prevención, ¿no? No solo trata al paciente o a la persona que ya padece un síntoma, un trastorno clínico. Dentro del ámbito preventivo, por ejemplo, en el caso de la depresión, efectivamente hay hartas cosas que uno pudiera recomendar para evitar que la gente llegue a ese estado. En primer término se me ocurre plantear, digamos, el hecho de que mientras las personas tengan una red de apoyo adecuada, se puedan proveer de una red de apoyo adecuada, permanente y estable, afectivamente hablando, probablemente sea uno de los elementos que más contraviene la posibilidad de desarrollar una depresión. El tener una buena relación de pareja, el tener una buena relación con la familia, en el caso de los niños o adolescentes, por ejemplo, el tener una buena red de amigos, o lo mismo en el trabajo. Probablemente el buen establecimiento de lazos afectivos que me provean de apoyo y ayuda cuando lo necesite sea uno de los elementos en los que la mayoría de las personas tenemos que preocuparnos de desarrollar para poder evitar, digamos, en algún momento cuando me toca vivir una experiencia difícil, tener que padecer o experimentar una depresión, por ejemplo. Por otro lado, hoy en día hay hartas recomendaciones desde la Organización Mundial de la Salud asociadas, por ejemplo, a otros elementos como el poder tener una vida lo más cercana a una vida al aire libre, por ejemplo, ¿no? Actividad física, tanto así de que hay investigaciones incluso que hablan de que la actividad física diaria es un factor protector absolutamente para el desarrollo de síntomas depresivos y síntomas ansiosos. Hacer actividad física, hacer deporte, salir a la plaza, salir a caminar. Esta zona en la que vivimos aquí en La Serena y Coquimbo es privilegiada en la posibilidad de que uno pueda hacer vida al aire libre. Por el buen clima que tenemos, claro. El valle, etcétera, el clima, ¿no? Y por lo lindo que es. Déjame que te interrumpa un segundito, no pierdas el hilo para que nos continúes diciendo lo que ibas a seguir diciendo, pero la verdad es que cuando yo me enteré también de estos últimos trabajos que se están haciendo y cómo las organizaciones promotoras de la salud a nivel mundial más importantes están insistiendo en el punto, encontré precioso, porque la actividad física no solo tiene un valor en sí misma, no solo sirve, digamos, para el cuerpo, es lo que ya sabíamos muy bien, sino que se ha encontrado una conexión específica, bien directa, entre actividad física y prevención de
decaídas en no solo la depresión, en algunos otros trastornos también, pero me parece que ahí hay algo muy, muy, muy interesante. Sí. También he visto incluso cuestiones respecto a la dieta, o sea, si hay una Tal dieta cual, saludable, también. o sea, el llevar una vida saludable claramente es saludable no solo para el cuerpo, sino que para el estado anímico, para la mente, podríamos decir. Y lo que tú dices evidencia efectivamente el que el cuerpo y la mente no están separados, sino que es un todo organizado, ¿cierto? En donde si yo intervengo en una parte, seguro que también tengo efectos positivos en la otra. Es tal cual como lo tú planteas, es muy lindo eso. Finalmente mencionar nomás el que evitar también conductas o evitar hábitos que contravienen la salud, como el alcohol, el cigarrillo, las drogas. También sabemos y se ha visto que el consumo de todo aquello contribuye al desarrollo de depresión y trastornos clínicos, por supuesto. Por lo tanto, uno debería recomendar, aparte de la actividad física, la dieta, las relaciones sociales, lleve una vida sana en el sentido de no consumir mucho alcohol, no consumir tabaco, no consumir drogas que vayan a perturbar, digamos, efectivamente el estado emocional también. Sí, y quisiera yo insistir también ahí en un punto que me ha llamado mucho la atención en mi propio ejercicio. Yo, como tú, soy profesor también del Departamento de Psicología, pero también ejerzo en forma privada, digamos, ejerzo la clínica. Y siempre me ha llamado mucho la atención que en trastornos depresivos leves, en general no me llegan severos, digamos, a la consulta, pero una y otra vez compruebo la importancia de las relaciones sociales. O sea, cuando las personas, cuando tienen relaciones sociales buenas, pero que producto de la depresión a veces las han ido dejando, es uno de los síntomas depresivos, la persona tiende a aislarse, se retrae, no habla, no se reúne, digamos, con los otros, va disminuyendo el contacto, se comunica menos. Bueno, pero cuando por lo menos la persona es parte de una red social, yo siempre insisto en que retomen esa red social, le pongo alto acento a eso. Y cuando no lo tienen, porque la verdad es que hay personas que a veces no lo tienen, personas que qué sé yo, no tienen hermanos, falleció el cónyuge, alguien de pronto tiene bastante edad, está bastante aislada. Entonces ahí yo pongo mucho acento en que vayan desarrollando, vayan creando nuevos lazos sociales. A mí una y otra vez me sorprende la maravilla del poder, del buen poder que tienen las buenas relaciones humanas. Cuando las personas tienen buenos amigos, cuando tienen buenos vecinos, cuando tienen buenas relaciones con la familia, eso siempre es muy útil en términos psicológicos. Y un factor determinante, tal cual. Es clave. Hay algunas personas que yo he visto que han podido salir adelante gracias al buen apoyo que encontraron en otros. Gracias a que hubo otros que los escucharon, que los acompañaron, que estuvieron con ellos. La persona fue capaz de abrirse porque tiene que hacer un esfuerzo. La depresión la lleva a aislarse, pero logra abrirse un poco hacia otros y entonces empieza a tener un efecto tremendamente beneficioso el contar con otros. Muy interesante eso, porque los seres humanos somos principalmente seres sociales, ¿no? Seres sociales. Claro, más que individuales somos seres sociales, gregarios por naturaleza, vivimos en comunidad, por lo tanto el desarrollo de las buenas relaciones sociales es lo que contribuye efectivamente a que la buena salud mental se mantenga. Si un sujeto, una persona, un individuo está muy aislado o no tiene esta red cercana, bueno, está la red institucional también, ¿no? Existen muchas instancias públicas, digamos, institucionales, donde las personas pueden acudir y hay grupos, digamos, de autoayuda, por ejemplo, en todos los centros de salud primaria en el ámbito de la salud. También los tiene el Senama, digamos, del adulto mayor, que desarrollan actividades grupales para la gente, por ejemplo, que está en esa condición de mucho aislamiento. Es decir, instancias hay. El tema es que la gente tiene que también en ese afán de proveerse de ayuda, movilizarse, digamos, y buscar esas instancias. Así es. Estamos llegando al fin del programa de hoy y quizás podríamos entregar ese último mensaje. Si alguna de las personas que nos está escuchando no está bien, cree estar algo deprimida, lo primero que tiene que hacer quizás es buscar apoyo en familiares, en amigos. Si ese apoyo no es suficiente, hay distintas redes, hay que consultar. Existen centros de salud en la región, existen 2 hospitales que dan atención y tenemos nosotros en el Departamento de Psicología un CAPSI, un centro de atención dedicado a la atención psicológica de quienes lo necesiten. Con eso nos despedimos en el día de hoy. Muchas gracias, Javier, y los invitamos a encontrarnos nuevamente en 15 días más. Universitaria FM 94.5 presentó Hablando con Psicología, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de La Serena, patrocinado por la Facultad de Humanidades, cuyo propósito es informar, orientar y educar a la comunidad regional en asuntos de interés psicológico.
Conducción a cargo del psicólogo Mauricio Cerda Peroiza. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora y o de la Universidad de La Serena.